Abran sus Biblias al libro de Judas, que es casi el último libro de la Biblia. Judas, el libro antes del Apocalipsis. Mi sobrina está aquí, entonces ya tenía listo mi familia está aquí. La suegra, mi sobrina, vinieron esta semana, la semana pasada, para poder vigilar nuestros niños, nuestros perritos. Nosotros no tenemos niños, entonces cuando nos concede Dios un perro, los tratamos como niños. Entonces, si se cansan de nuestras historias, de todos los perritos que tenemos, bueno, ni modo, porque esos son nuestros niños. Y en eso estamos, y por eso vino mi suegra amada y mi sobrina para cuidarlos durante esta semana. Pues le agradecemos que aquí también están. Abran sus Biblias al libro de Judas, casi el último libro de la Biblia antes de Apocalipsis. Vamos a estar, y no hay, si se fijan, no hay capítulos, ¿verdad? El único libro en la Biblia que no tiene capítulos, además es un capítulo. Seguimos no tengo el libro conmigo, nuestra serie llamada Enseñanzas que transformaron el mundo. De hecho, hoy vamos a estar, todo lo que estoy sacando viene del capítulo 9 de ese libro. Si alguien tiene un libro, levántelo. Si quieren un libro extra para ustedes o una persona, la comadre, el compadre, el vecino, el trabajo, dígame, yo puedo ordenar más y no tienen que hacer nada, no tienen que comprarlo, yo solo los regalo, hay más que puedo comprar. Esto se llama Enseñanzas que transformaron el mundo, por Miguel Núñez. Hemos estado en este libro ya desde el principio del año. Estamos hablando de la Reforma Protestante. Entonces, antes de seguir adelante, voy a leer Judas 24-25, que son 2 versículos. Judas 24-25. Jude 24-25. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Unas preguntas. ¿Puede uno perder la salvación? No. Uno dice que no. ¿Se puede perder la salvación? Ok. Es otra pregunta. ¿Es Dios un mentiroso? No. ¿Es Dios mentiroso? No. De eso todos estamos de acuerdo, ¿verdad? En la primera pregunta hay duda. En la segunda no hay ninguna duda. Dios no es mentiroso. Enseñanzas que transformaron el mundo. Hablando de la Reforma Protestante. Hemos hablado, mucho de lo que estamos sacando de este libro son cosas y preceptos, ideas que fueron iniciados por Martín Lutero. A mi señora no le gustaba la foto de anterior que tenía porque tenía la apariencia de un sacerdote católico, pero eso lo cambié. Pero nadie sabe cómo, quizás él se miraba así, pero nadie sabe cómo se miraba Martín Lutero. Pero de hecho, sí era un sacerdote católico, era un monje estudiando para ser un sacerdote católico. Pero de hecho, era católico este hombre. Había otros también que salieron de la Reforma Protestante. Martín Lutero y Juan Calvino son los dos que siempre son más enfatizados, pero había otros también que salieron de la Reforma Protestante y que pudieron establecer las verdades de nuevo. ¿Por qué se dice Reforma Protestante? ¿Qué significa protestar? Algo. No estar de acuerdo.
no está de acuerdo, algo está mal, ¿verdad? ¿Qué significa reformar algo? Reformar. Cambiar, algo está mal. Entonces la reforma protestante es algo que estos reformadores vieron en la iglesia católica. Y como dijo una hermana, estamos centrados en esto pesado. Porque estamos hablando del catolicismo. Y yo no voy a pedir perdón de cualquier cosa que yo diga, y que como hemos enfatizado desde el principio, estas ideas, este tema de la reforma protestante va a doler a muchos de nosotros que están escuchando o mirando, quizás a algunos de ustedes, y va a ofender, porque la mayoría de nosotros tenemos trasfondos católicos. Quizás no vinieron en su familia de los católicos, pero en nuestra sangre como hispanos venimos de la tierra católica. De hecho, esta semana estamos hablando de la tierra latina y cómo el catolicismo ha cegado a nuestra gente. Hemos hablado de las 5 solas. Estas 5 solas, si tenías que decir qué salió de la reforma protestante, salieron 5 cosas. Salieron bastantes cosas. Para reformar a la iglesia, tengan de acuerdo esto, que cuando Lutero primero protestó a la iglesia católica, no era para alejarse, desconectarse de la iglesia, era para reformar la iglesia. Pero cuando le dieron bastante dificultad, y lo más que se puso entrado en la palabra de Dios, más se dio cuenta que, ¿saben qué? Ellos están equivocados. Salieron bastantes conceptos, pero estos son 5 conceptos que son fáciles de recordar. Sola escritura, que significa, sola la escritura es la palabra de Dios, es la Biblia, la única regla de la fe y conducta. Es autoritativa, suficiente, inerrante, clara. ¿Qué significa inerrante? Que no tiene errores. Autoritativa. Eso es la autoridad para nuestras vidas. No la iglesia, no un sumo sacerdote, no un santo, no un hombre, un pastor como yo. La Biblia es clara y necesaria. La Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica. Comienza y termina con la Biblia. Si no está arraigada en la Biblia un concepto, una idea, no es bíblico y no es verdad y no es de Dios. Ninguna porción de la Biblia es asunto de interpretación personal. Solo Escritura juzga a la iglesia y sus maestros, y no al revés. Hay muchos todos en la iglesia católica dirían que la iglesia es la autoridad y que es lo que juzga al hombre, que juzga a las vidas de todas las personas en esta tierra. Eso es una mentira. Solo Escritura protege la revelación de Dios, la integridad del nombre de Dios, y proclama la gloria de Dios. ¿Por qué es importante saber eso? Que la sola Escritura protege la revelación, la integridad del nombre de Dios, y proclama la gloria de Dios. Porque ¿qué pasa si Dios comparte su gloria? Ya no es Dios. Pero en la iglesia católica quiere decir que hay que compartir esa gloria con la Madre de Dios, que es la Virgen María. Hay que compartir la gloria de Dios con San Judas de Tadeo, San Pedro. Hay que compartir la gloria de Dios con el Papa. Si compartimos esa gloria con cualquier cosa, con cualquier hombre, con cualquier mujer, Dios ya no es Dios. Eso hemos aprendido. Hay que proteger. La Biblia protege la gloria de Dios.
Hemos hablado de algo llamado depravación total, que es una inhabilidad del hombre corrompido para buscar a Dios. Algo que se llama el pecado, un virus que ha corrido y corrompido desde el momento que Adán y Eva cayeron en el huerto. Es como un virus de una computadora. Si agarras un flash drive, algo así, ustedes que son técnicos un poco, quizás saben, yo tengo le dicen en inglés un flash drive, pero mi laptop tiene un virus. Si yo pongo este flash drive, es para compartir información a otra persona. Puedo agarrar información de mi computadora, ponerla aquí y dársela a otra persona. Y esa persona puede recibir esa información. Pero si mi laptop o computadora tiene un virus, ¿qué va a suceder cuando yo pongo este pedazo en la computadora y se lo doy a otra persona? Van a contagiar. Hemos sido contagiados con algo llamado el pecado. Entonces eso nos hace tener una depravación total, donde tenemos una habilidad del hombre corrompido para buscar a Dios. No importa qué bueno seas, no importa si eres la mamá Teresa, no importa si eres el Papa, no importa si eres un sacerdote, estás corrompido y no puedes buscar a Dios en ti mismo. El virus del pecado corrompe todo hombre de poder buscar a Dios y llegar al cielo. Hemos hablado de otro concepto llamado elección inmerecida. Dios escoge a sus elegidos. Vamos a hablar un poco más de eso. No el hombre. Esto llamado en otra forma se llama predestinación. Se encuentra uno de esos preceptos en Efesios 1. Entonces, hemos hablado de sola escritura. Sola fide. ¿Qué significa sola fide? Solo por fe. Hemos hablado que hay una salvación mal entendida. Si uno le pregunta a una persona en la calle si va a ir al cielo, van a decir que sí. ¿Por qué? Bueno, yo creo Dios va a tomar en cuenta mis obras buenas, mis obras malas, como cree la Iglesia Católica, y Él va a decidir si entro al cielo. Y la semana pasada hablamos de algo llamado el purgatorio. Y si no soy bueno suficientemente para entrar, entonces me envía al purgatorio por un rato, y después de tanto tiempo, depende de lo que había hecho, o si alguien paga indulgencias para mí en la tierra viviente, entonces después voy al cielo. Esa es la salvación mal entendida. No es una escala de peso. Salvación de Dios después de esta vida, la vida eterna con un Dios eterno, viene solo por Dios, no por medio de los santos, no por medio de los sacerdotes, no por medio de las indulgencias, no por medio de dar a la iglesia. Yo no estoy hablando nomás de la Iglesia Católica. Uno puede dar dinero pensando que, bueno, esto me va a ser aceptado por Dios y Él va a ver que yo estoy dando a la iglesia. No seríamos nada más diferente que un católico, porque eso no salva. Lo único que salva es solamente la fe. Hablamos de un concepto llamado el Evangelio, que es ¿qué? ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. Y si hay buenas noticias, ¿qué ha de haber también? Malas noticias. Y las malas noticias es que Dios omnipotente es santo y justo. Y cuando el hombre cayó en el jardín de Edén, nos alejamos de Dios porque Dios es perfecto, Dios es santo. Y nosotros en Adán, cuando él falló, fracasó, le fue corrompido en su corazón con el pecado. Dios tenía que alejarse. Hubo una separación. Una separación. Y esas son las malas noticias. Y las buenas noticias es que Cristo Jesús vino después para atraer a sus elegidos, para atraerlos para atrás al cielo. Hablamos de la ley
la ley de Moisés, que en sentido sencillo significa los 10 mandamientos y todo el sistema de leyes que ellos tenían. En el tiempo de Lutero, ese sistema era la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un sistema de ordenanzas, de leyes, un sistema de cosas que te dicen que tienes que hacer. La primera comunión. ¿Qué son otras cosas que la Iglesia Católica dice? Que tienes que dar indulgencias. Que tienes que observar ciertas cosas. El catequismo. Tienes que ser confirmado, ¿verdad? Tienes que ser bautizado como bebé. Eso es la ley que tenía Lutero con la Iglesia Católica. Eso todavía existe hoy. Pero en el tiempo de Moisés y los judíos del tiempo de Jesús, la ley para ellos era el sistema de reglas. Que cualquier cosa que tienes que hacer, que pienses que tienes que hacerlo para tener salvación, es una ley. La ley solo te apunta a Dios para que vengas a arrepentimiento y tengas fe en Él. De hecho, la ley es la palabra de Dios. Eso es la palabra. La palabra de Dios es la ley. Pero siguiendo las ordenanzas, siguiendo cada mandamiento en este libro, ¿te va a traer salvación? Es por fe. Solo por fe. Esto te apunta a Dios y en tu fe recibes vida eterna. Esas son las buenas noticias. Imputación. Una palabra bien rara. Imputación. 2 personas. Adán, cuando él fracasó, sus pecados, la maldición que fue puesto sobre él, fue imputados a todos los seres humanos de ese momento. La maldición del pecado, y también imputado sobre nosotros de Adán fue el infierno, el castigo del infierno. Pero cuando uno pone su fe en Jesucristo, esa persona es imputado la rectitud moral de Cristo, es imputado la vida eterna de Cristo sobre esa persona. Es decir, como hay 2 personas, una tiene una deuda de bancarrota, está acá otra persona, un millonario, que dice al juez, que es Dios, vamos a poner, ¿sabes qué? Dios, yo voy a imputar lo que yo tengo a esta persona para que esa persona tenga lo que yo tengo y pueda permitirlo y quitarle la deuda del infierno. ¿Están conmigo? Eso es imputación. Solo por gracia. Sola gratia. La salvación es solo por la gracia de Dios mediante la fe. No de nosotros, como dice en Efesios 2:4-9, para que nadie se jacte. Como decir, yo doy dinero a la iglesia, yo estoy ahí cada domingo, cada miércoles, cada estudio, doy mi dinero, mis indulgencias para los que ya se han retirado de este mundo. Me puedo jactar si la salvación es de mí, ¿verdad? Pero, ¿por qué no se puede jactar? Porque es solo por Dios nos otorgó por su gracia, para que nadie se jacte, porque es por fe. Hemos hablado de solus Christus, que salvación viene por fe, por medio de Cristo solo, no por sacerdote, no por la Virgen María, no por las indulgencias, no por el catequismo, no por la confirmación, no por ser bautizado. Viene solo por Cristo, por fe. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y no hay salvación por medio de ningún otro. Expiación limitada. De esto hablamos la semana pasada, que significa que es un concepto difícil de aceptar, pero que como contamos en el alfarero y la semana pasada,
que Dios eligió o escogió cierta gente para su reino un día antes de la fundación del mundo. Es como decir, como dijimos, ¿sabes, hijo? Le dice a Jesús, tengo estos 10 carros descompuestos. Te los doy a ti. Dios nos escogió, y hoy vamos a hablar un poco más de eso. Dios le dio a Jesús un pueblo de gente. Pero antes de que ese pueblo viniera al cielo, tenía que hacer Cristo la obra de vivir una vida perfecta, morir en lugar de nosotros, ser sepultado, enterrado y resucitar de la muerte 3 días. Dios nos escogió antes de la fundación, pero Cristo murió para que ahora, por ese pueblo, Dios escogió el pueblo, Cristo murió por el pueblo. Es como Dios diciendo, tengo estos 10 carros descompuestos, tú eres el mecánico, tú los vas a arreglar y ya cuando estén listos, me los traes. Eso es lo que significa expiación limitada, que hay un grupo de personas solamente que Dios murió o que Cristo murió por ellos. Hoy hablamos de algo llamado la perseverancia de los santos. Le voy a decir la verdad, este es un concepto con que yo he batallado. Yo he batallado con este concepto, de aceptarlo como verdad. Vamos a ver lo que dice el autor del libro, pero lo más que lo estoy pensando, más estoy mirando que esto va a ser una verdad que sí es bíblico. Todo lo que enseña aquí este autor es bíblico, pero hay ciertas cosas que son difíciles de aceptar y esto ha sido para mí algo difícil para aceptar. Hoy vamos a hablar de la perseverancia de los santos. Dios preserva a los que Él ha escogido hasta el final. Dios preserva a los que Él ha escogido hasta el final. Antes de seguir, voy a agarrar mi libro, porque sí lo necesito. La perseverancia de los santos, una definición. A la luz de la revelación de Dios, puede definir la doctrina de la perseverancia de los santos de la siguiente manera. Los que verdaderamente han nacido de nuevo serán preservados por el poder de Dios hasta el final. Y los que así perseveran dan evidencia de que ciertamente fueron regenerados por Dios, o decir, nacieron de nuevo. La mejor evidencia de que soy salvo es mi perseverancia en el camino, la cual ocurre dada la paciencia y el amor de Dios para con los suyos. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Leemos en Mateo 10:22. Porque Dios protege a los suyos y los hace perseverar. Esta quizás sea una de las doctrinas más claramente enseñadas en la palabra de Dios. Hasta el autor dice que esta es una de las enseñanzas más contestadas o más que dividen. Comenzamos por revisar algunos de los pasajes que apoyan lo que estamos diciendo. En Romanos 11:29 leemos que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Qué significa que cuando dice es irrevocable algo? Romanos 11:29 dice eso, dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Hay irrevocabilidad en mí y tu llamamiento de acuerdo a lo revelado. Por otro lado, Pablo señala en Romanos 6:23 que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si la vida eterna es un don, y los dones de Dios son irrevocables, ¿es la vida eterna irrevocable? ¿Es la vida eterna algo que se puede
que Dios puede decir, me arrepiento de algo, lo voy a tomar para atrás. Si la palabra dice los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, y Romanos 6:23 dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la vida eterna es un don y los dones de Dios son irrevocables, mi vida eterna y tu vida eterna son irrevocables. Como también lo es mi llamamiento, porque el llamamiento mío es el llamamiento donde Dios nos escogió. Allí está arraigada la seguridad de la salvación. Otra manera de decirlo, cuando Dios te da vida eterna, eso es irrevocable. Él no lo va a tomar para atrás. Es un don, es un regalo. Si yo o alguien te da un billete de 100, es tuyo, te lo estoy dando, te lo estoy regalando, es para ti, para lo que quieras hacer. Pero te lo quito, ¿es un regalo? No. Dios no dice eso. Dios dice que sus promesas, sus dones son irrevocables. Vamos a hablar del carácter de Dios, porque es importante saber si Dios da algo y da una promesa de lo que te da. Hay que tener un entendimiento del carácter de Dios y lo que significa ese carácter de Dios en la perseverancia de los santos. Número 1, la fidelidad de Dios y nuestra perseverancia. El carácter de Dios. Dios es fiel. La fidelidad de Dios y nuestra perseverancia de Dios afirma de múltiples maneras que Él es fiel. Lo afirma en el Antiguo Testamento, como en Deuteronomio 7:9, Salmo 33:4, Lamentaciones 3, Malaquías 3:6, Éxodo 34. Y luego también lo reitera en el Nuevo Testamento hasta el punto que Pablo le dice a Timoteo que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel. Segundo Timoteo 2:13. Observemos como Pablo explica algo similar a los filipenses. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Esta gran verdad puede ser resumida en una frase sencilla. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Afirmar que la salvación puede perderse es creer que de alguna manera nosotros comenzamos la salvación. ¿Comenzaste tú la salvación en ti misma? ¿O fue un don, un regalo dado por Dios, por gracia? ¿Lo comenzaste tú o lo comenzó Dios antemano, antes de la fundación del mundo? Dios. Esa es la razón por la que aquellos que afirman que nosotros elegimos nuestra salvación, como los católicos, y no Dios, también afirman que con frecuencia que es posible, después de ser regenerados, perder dicha salvación. Pero si tengo la convicción por la palabra, sola escritura, de que no tenemos ninguna participación en la salvación, como dicen los católicos, porque los católicos dicen, nosotros tenemos un poco de participación. Indulgencias, el purgatorio salen después. Ser bautizado. Todo eso dice la Iglesia Católica. Estás participando en tu propia salvación. Pero si la palabra de Dios es verdad y solo la escritura es la única autoridad que necesitamos, y estos versículos dicen que lo que da Dios es irrevocable, entonces la salvación no se puede perder y la salvación no tiene que ver nada con el hombre. Esta, como dije, es la razón por la que aquellos que afirman que nosotros elegimos nuestra salvación y no Dios, también afirman que con frecuencia que es posible después de ser regenerados. Regenerados es otra palabra para decir que has venido a Cristo, has sido salvado.
El Espíritu Santo te está regenerando tu corazón en esta vida. Pueden perder dicha salvación. Pero si tengo la convicción por la palabra de que no tenemos ninguna participación en la salvación, excepto al recibirla como un don de Dios, entonces, ¿cómo puede ser posible perderla? Si Dios la otorgó cuando éramos sus enemigos, ¿cómo no nos dará todas las cosas ahora que somos sus hijos? Eso era el número 1 del carácter de Dios, la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Cuando Dios promete y te da algo y dice su palabra, ahí queda. Y Dios no toma para atrás su palabra, su promesa. Es irrevocable. Número 2, el poder de Dios y nuestra perseverancia. Para poder cumplir en su promesa, tiene que tener Dios poder. Entonces, para nuestra perseverancia, Dios tiene que tener un poder. Judas 24-25, el versículo que acabamos de ver, dice esto: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tache y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. El poder de Dios es el que nos da protección como hijos y hijas de Dios. Porque la palabra dice: al único Dios, only God, solamente Dios, nuestro Salvador. El Papa no es nuestro Salvador, la Virgen María no es nuestra, la Iglesia Católica, o el Méndez, Joseph Roca, cualquier pastor, cualquier sacerdote, cualquier hombre, cualquier mujer. Al único Dios, nuestro Salvador. Él es el único que nos puede guardar para que no caigamos. Solo Dios tiene el poder para guardarnos. Solo Dios tiene el poder suficiente para asegurar que no nos vamos a escapar de sus manos. El poder de Dios en nuestra perseverancia. Número 3 es la misericordia de Dios. Número 1 era cómo Dios nos persevera como santos, es el carácter de Dios, la fidelidad de Dios. El segundo es el poder de Dios. Dios es fiel, Dios es poderoso. Y número 3, su misericordia. Pedro escribe su primera carta a un grupo de personas que estaban bajo persecución, esparcidas durante la diáspora judía del primer siglo. Este mensaje de Pedro era y es importante para todo creyente, pero en especial para aquellos que estaban bajo presión por ejercicio de su fe. Prestemos atención como Pedro, cuando estoy hablando de la carta de Pedro, es una de las 3 cartas que Pedro escribió a los últimos de la palabra de Dios. Prestemos atención como Pedro anima y fortalece la fe de sus hermanos en estos versículos, con la finalidad de destacar ciertas verdades. Hemos introducido entre corchetes algunos comentarios en el pasaje que sigue. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, que es el gran carácter de Dios, nos ha hecho nacer de nuevo. Dios me hace nacer de nuevo, es un don de Dios, a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Por eso es una esperanza viva y permanente, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios. Nuestro Dios protege nuestra salvación mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. La misericordia de Dios protege a sus santos, persevera a sus santos.
Otra razón que no se puede perder la salvación, y que la salvación no está en nosotros, ningún hombre, sistema, mujer, sacerdote, pastor, es que la obra de Dios es completa. Dios no existe en el tiempo ni en el espacio. Él lo ve todo como un presente continuo. Cuando Dios establece el soporte ya ha visto cómo lucirá el edificio completo, porque Dios no ve nada parcialmente. Porque acuérdense que Dios no es temporal. Dios no está en el tiempo. Dios es eterno. Él está mirando todo desde la perspectiva eterna. Para Él no hay concepto de tiempo. Dios no ve nada parcialmente. Todo lo sabe completamente y desde la eternidad. Esa es la razón por la que Pablo puede decir que a los que de antemano Dios conoció, tiempo pasado, los predestinó, tiempo pasado. Y a los que predestinó, a esos también llamó, tiempo pasado. Y a los que llamó, a esos también justificó, tiempo pasado. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Eso se encuentra en Romanos 8:30. Nuestra glorificación, que es otra palabra para decir, cuando eres glorificado, ya has muerto y serás glorificado en frente de Dios en su presencia. Nuestra glorificación es una acción futura, pero Dios la expresa en tiempo pasado, porque aquello que Dios comienza, Dios lo termina. El texto de Romanos 8:30 niega también la posibilidad de la pérdida de nuestra salvación. A lo largo del Nuevo Testamento, Dios nos muestra esta doctrina de muchas maneras. En Efesios, reconocida por muchos como la epístola de la iglesia, Dios nos revela a través de Pablo otra de las joyas de su revelación. Efesios 1:13-14 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados. ¿Qué significa ser sellado? Marcado. ¿Y con qué somos marcados? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si tú has creído en Jesucristo por salvación, tienes el sello de Dios, que es el Espíritu Santo morando en tu vida, en tu corazón. Y eso es una promesa. ¿Y qué dice qué es lo que dice? Con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Quién ha comprado un carro? ¿Quién ha puesto un enganche en un carro? Ahí está la Vicky atrás. Todos hemos puesto un enganche. Cuando pones un enganche, un down payment, le dicen aquí en los Estados Unidos, estás poniendo un depósito. Normalmente te quedas o te vas con un carro. Te vas con un carro. Tienes que hacer pagos, ¿verdad? Y el depósito, el down payment, el enganche, ¿qué es lo que le dice ese enganche al lote de carros? Es una garantía. Decir que vas a cumplir en tu promesa de hacer tus pagos, ¿verdad? Pero el enganche es una garantía, ¿verdad? Te vas con el carro y haces los pagos, y después de tiempo de obrar, por trabajar por unos años, depende de tu contrato, cuando haces el pago final, ¿qué pasa con ese carro? Es tuyo. Bueno, sí, ya es tuyo. Pero la cosa con el carro, yo he mirado, cuando yo he tenido varios carros, y sabe siempre que cuando hago el último pago, se me descompuesto el carro. Se me descompone el carro. Así es, ¿verdad? La vida. Pero ¿saben qué? Dios da un enganche. Dios da una garantía en la forma del Espíritu Santo. Él te sella con el Espíritu Santo en el momento que tú vienes a Cristo.
Es un enganche, es una garantía, es un depósito. Dice, hijo, hija mía, te estoy garantizando porque te estoy dando el depósito, la garantía del Espíritu Santo. Y eso es todo lo que necesitas. El Espíritu Santo que tienes en tu vida como hijo o hija de Dios es el sello, es la garantía. Y el día que mueras serás glorificado en la presencia de Dios. Y Dios te da, cuando haces el último pago del carro, es tuyo. Cuando mueras, el enganche, el depósito, la garantía de la promesa, de la vida eterna que Dios te dice que te va a dar. En el día que mueras, ¿qué es lo que hace Dios con esa promesa? ¡Pum! Es tuyo esa vida eterna. Porque ya tienes el sello, ya tienes la garantía, ya tienes la promesa, ya tienes el Espíritu Santo. Entra a mi reino, aquí está todo lo demás. Todo es tuyo. Y ahora, como el carro era tuyo, ahora la vida eterna es tuya. Todo. En esta vida lo que tenemos es la garantía porque todavía estamos viviendo en nuestros cuerpos físicos. Pero el día que estemos en su presencia, Dios usa el depósito y lo dice, te estoy dando todo lo que es ahora tu herencia. La obra de Dios es completa. Otra cosa es que Dios, su voluntad es soberana. Dios declara en su palabra que su voluntad no puede ser coartada y lo afirma en diferentes pasajes en las Escrituras. A continuación, uno de estos pasajes es Isaías 46, 9 a 11, que habla de su voluntad soberana. Dice Isaías, yo soy Dios. Estas son las palabras de Dios. Yo soy Dios. Y no hay ninguno como yo, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamé del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda lo que he planeado, así lo haré. Como le digo a Carmen, jugando muchas veces, Dios hace lo que le place. ¿Quién somos nosotros para decir que Dios es mentiroso? ¿Quién somos nosotros que vamos a ir al contrario de lo que dice la palabra, la verdad de Dios, y decir que podemos perder la salvación? La salvación está en el esfuerzo del ser humano. En la eternidad pasada, Dios planificó mi salvación de tal forma que, como la palabra establece, fuimos elegidos desde entonces para la alabanza de su gloria, como dice en Efesios 1. No hay manera de que esa voluntad pueda ser variada, porque lo que Dios planifica, esto lleva a cabo. Dios, que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, no variará su opinión respecto a nuestra salvación después de habernos elegido en la eternidad pasada. Con relación a la salvación y la voluntad de Dios, Cristo nos habló aún más claramente al establecer la diferencia entre Judas y los otros 11 discípulos. En Juan 6, 38, 40 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y esta es la voluntad de que me envió, que de todo el que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucité en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo que ve al Hijo crea en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Si el propósito, si en su voluntad eterna era escogernos antes de la fundación del mundo, ¿por qué Dios va a cambiar su mente? ¿Sería Dios que si hiciera eso? Un mentiroso. Y Dios no es un mentiroso. Vamos a hablar de la apostasía y la perseverancia de los hijos de Dios. ¿Qué es apostasía? Es una palabra grande, yo sé. En verdad, ya hasta en inglés no lo entendía hasta unos años atrás. ¿Qué es apostasía?
es declarar algo en tu vida que te vas a desconectar de eso. O que vas a decir, yo ya no creo eso. En un sentido es lo que es. Voy a leer algo de páginas 127, 128 sobre la apostasía y la perseverancia de los hijos de los santos. Dado todo lo anterior, algunos podrían argumentar que si la salvación no se pierde, no es posible apostatar de la fe, cuando en realidad la palabra sí habla de la apostasía de personas que han profesado la fe. En este punto necesitamos hacer una diferencia entre lo que es apostatar de la fe y lo que es perder el reino de los cielos. Cuando alguien profesa la fe, o viene a arrepentimiento y fe en Cristo, e incluso se bautiza y luego años después se va al mundo, ¿está perdiendo su salvación o está dando evidencia de que nunca creyó? Algunos podrían responder de una manera y otros de otra, pero al final del camino solo nos queda hacernos una pregunta. ¿Qué dice la Biblia? El apóstol Juan, hacia el final de su vida, nos da la respuesta a esa pregunta de una manera clara. En primero de Juan 2:19, dice así Juan: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. 1 Juan 2:19. Juan, inspirado por el Espíritu, nos dice que la permanencia del creyente dentro del pueblo de Dios es la evidencia de que realmente esa persona era y es salva. Algunos salen como salió Judas, pero al salir y traicionar al maestro puso en evidencia que él siempre fue un lobo entre ovejas. Juan, el mismo evangelista que escribe acerca de estas cosas que acabamos de mencionar, nos dice que Jesús sabía desde el principio quién lo iba a entregar. Entonces, si uno declara su fe, que vino a fe en Cristo, pues y por unos años vive como cristiano, y luego después de tiempo se aleja y se va a su muerte, no viviendo muy buenos días para Dios, viviendo como alguien en el mundo. Hay dos maneras de mirarlo. Uno es que nunca era cristiano, y eso porque la evidencia era que vivió su manera, la manera que lo vivió. Así como Judas. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero no apostató de la fe. ¿Por qué? Porque Jesús había orado por Pedro justamente para que Pedro no abandonara la fe. Lucas es quien nos revela ese detalle. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos, le dice Jesús a Pedro. Dice Jesús a Pedro: Satanás ha venido a mí para pedirte tu vida, para pedirte tu alma. Pero yo he orado por ti, dice Jesús. Nota como Jesús afirma que antes de su caída ya había rogado por Pedro con la intención expresa de que no falle. Y así fue. Él negó a Jesús, no uno, no dos, 3 veces, pero volvió a Jesús, lo cual no pasó con Judas. Presta atención a las palabras de Jesús cuando dice: y tú, una vez que hayas regresado, las cuales revelan la certidumbre de Jesús de que Pedro regresaría. En ningún momento hay dudas de que Pedro fuera un discípulo genuino. ¿Qué le pasó a Pedro y qué le pasó a Judas? Judas se perdió y se ahorcó, mientras que Pedro regresó y se convirtió en el líder de la iglesia el día de Pentecostés. Eso no fue accidente. Hay objeciones a la doctrina de la perseverancia de los santos. De todas las objeciones presentadas a la doctrina de la perseverancia de los santos, quizás la más difícil de responder es aquella que algunos hacen con referencia al texto de esto.
Hebreos 6, 4, 6 dice esto. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes en el Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto de que nuevo crucifican para sí mismos el Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Entonces, los que no están de acuerdo con esta doctrina llamada la perseverancia de los santos, usan este versículo donde dice que unos fueron iluminados, probaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu, gustaron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos el Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia. Entonces usan este versículo para decir, ya, fíjense, uno puede perder su salvación, pero en este versículo voy a desconectar este versículo, donde dice, porque el caso de los que fueron una vez iluminados. ¿Qué significa ser iluminado? Cuando ves algo, ¿qué significa hacer eso? Cuando prendes la luz, ¿qué pasa? Puedes ver, ¿verdad? Iluminados, las personas que son expuestas a la palabra de Dios y sobre todo los que son expuestas a la palabra de Dios y sobre todo si esta exposición ha ocurrido de manera repetitiva. Por ejemplo, si alguien sigue escuchando la verdad, la palabra de Dios, pueden ser consideradas como iluminadas porque han recibido verdades que otros ni siquiera han escuchado. Judas fue iluminado con la palabra por 2 o 3 años. Él escuchó los mismos sermones que los demás y las mismas explicaciones, pero a la hora de la prueba puso de manifiesto toda la oscuridad que se escondía en su interior. Iluminado no implica que es salvo. Yo puedo darte la palabra de Dios, puedo explicarte el evangelio año tras año tras año. Te estoy iluminando, estás viendo la verdad, pero porque ves la verdad no significa que vas a aceptar la verdad. Entonces este versículo no significa que cuando dice que eres iluminado, que estás siendo salvo. Luego también este versículo dice que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Todo el que está dentro de la iglesia, si vienen aquí visitantes, ha probado de una u otra manera del don celestial y ha sido partícipe del mover del Espíritu, sin lugar de dudas. Si yo te doy, yo no sé hacer tamales, pero tengo una hermana aquí que sabe hacer tamales y esta Navidad pasada nos enseñó y la gente tomé fotos y pensaron, mira, joder, está haciendo tamales. Le dije, no, era mi hermana que me estaba enseñando. Pero si yo agarro un tamal, lo corto y alguien lo prueba, nomás lo están probando. Lo están probando o lo están tomando todo, nomás lo están probando. Entonces, en aceptar ese tamal, se tendría que comerlo todo, ¿verdad? Así es lo mismo cuando dicen que probar del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Todo el que está dentro de la iglesia ha probado de una manera u otra del don celestial y ha sido partícipe del mover del Espíritu, sin lugar a duda. Cuando dentro de esa congregación alguien nace de nuevo, los miembros de esa congregación pueden observar la obra de transformación del Espíritu de Dios, de manera de que ellos son testigos del don celestial, de la salvación en otros y del mover de Dios. Pero esto no los hace salvos. Uno puede probar.
Otro segmento de este versículo dice que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Para explicar qué puede significar esta expresión, se hace necesario preguntar si para gustar la palabra de Dios tengo que ser salvo. Y la respuesta a esa pregunta es un rotundo no. ¿Le puede gustar a alguien la palabra de Dios sin aceptar a Cristo? Es posible. Pues muchos de los conceptos que están en esa palabra son conceptos buenos, que mucha gente usa en sus vidas que no son cristianos. Entonces es posible uno seguir este libro sin aceptar a Cristo. La Iglesia Católica. Ellos hacen mucho de lo que dice la palabra, pero no es lo mismo que aceptar y tener una relación con Jesucristo. La respuesta a esa pregunta es un rotundo no, lo cual podemos ver claramente en la parábola del sembrador. Esta parábola señala que muchos escuchan la palabra, la reciben con gozo, pero que luego viene la aflicción y tropiezan y caen. Mateo 13. Notemos que este grupo recibió el conocimiento de la verdad, como declara Hebreos, y hasta recibieron esa palabra con gozo. Pero esas personas no tenían raíces profundas de acuerdo a la explicación de Jesús, y eso hizo que su experiencia fuera solo temporal. Entonces, otra manera de decir, uno puede disfrutar de la palabra de Dios, pero no significa que son cristianos. Uno puede estar entrado en la iglesia, recibir la ayuda, hablar el idioma de la iglesia, hablar el idioma de la Biblia, y también no pueden ser salvos. Muchos de los católicos son así. Puedes recibir lo que dice Dios en este libro con gozo, pero todavía puedes estar afuera del reino de Dios. Reflexión final. Pensar que nosotros podemos perseverar por nuestros propios esfuerzos es tener una idea más elevada de nosotros mismos de lo que realmente somos. Vamos a hablar del nacimiento natural y físico de un bebé. Al poco tiempo de nacer, el niño llora porque quiere leche. El recién nacido tiene hambre. De esa misma manera, el que nace de nuevo debe experimentar hambre por su palabra. Porque la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ha venido a morar en él. Y es precisamente Dios que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. La ausencia del deseo por la palabra apunta en contra de su conversión, aunque esto no es así en todos los casos. Entonces, una ausencia de anhelar hacer lo que dice la palabra de Dios apunta en contra de la regeneración o conversión de una persona en Cristo. B. El niño a los 3 meses de nacer ha crecido y ha ganado peso y está más grande. El que nace de nuevo en Dios, en Cristo, crece. Si un bebé en Cristo nunca crece, nunca madura, sigue siendo bebé hasta el día que muera. Y no está recibiendo el pan de Dios. Cuando ese niño tiene 2 o 3 años de edad, él quiere jugar con sus iguales, con aquellos que son como él, que hablan como él y juegan como él. Pero si años después de haber nacido de nuevo, aún están con sus amigos del mundo y casi no tienen relaciones con los creyentes, entonces eso abre un interrogante acerca de la conversión. Las cosas que a sus amigos del mundo le atraen, al nacido de nuevo ya no le atraen. Las cosas que ellos quieren hacer, el nacido de nuevo ya no los quiere hacer. ¿Están conmigo? Entonces el que viene a Cristo ha nacido de nuevo y comienza a madurar hasta que se aleja de todo lo que era de bebé.
como el que ha venido a morar en el creyente es Dios en la persona del Espíritu Santo. Paulatinamente, el que ha nacido de nuevo quiere hacer lo que Dios hace. Los hijos de carpinteros andan con un martillo en la mano. Los hijos de médicos andan con un estetoscopio en la mano. Los hijos de Dios quieren estar en un grupo de creyentes para crecer, quieren enseñar, quieren cantar, quieren ir a las cárceles, a los hospitales, quieren hacer algo de lo que Dios hace. La nueva naturaleza produce frutos de arrepentimiento y quienes tengan esos frutos jamás perderán su salvación. La perseverancia de los santos. Dios preserva a los que Él ha escogido hasta el final. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje. Yo sé que es un concepto difícil de aceptar y entender, pero lo más que lo miramos y que lo miro, más estoy mirando y estamos mirando que tu pueblo, que tú has sellado con tu Espíritu Santo, tú los perseveras en tus manos. Y si son tuyos, ellos perseverarán hasta el último momento de esta vida. Porque tú nos elegiste, nos escogiste antes de la fundación del mundo y tú nunca vas a ir contra tu promesa. Enséñanos a perseverar en nombre de tu Jesús. Amén y amén.